En este vídeo limpiaremos el interior del Soarer, que le hacía mucha falta. Pasaremos de tener restos de plástico mordidos por la rata y excrementos a un interior completamente limpio. Es un capítulo muy completo, ya que por fin moveremos el coche y solucionaremos el elevalunas eléctrico que tanto tocos ha dado. Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en un nuevo capítulo del Toyota Soarer. En este capítulo lo que vamos a estar haciendo es limpiando el interior y también intentándolo mover y hacer cosas varias para intentar que en el próximo capítulo tenerlo todo a punto para poder hacer el cableado e intentar hacer el primer arranque. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, como podéis ver, el coche está otra vez lleno de tierra y de todo, de lluvia, etcétera, etcétera, y es porque ha estado también abandonado un tiempo, ya que los vídeos que habéis visto están grabados hace unos meses. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es volver a darle carcherazo por dentro del motor y nos ponemos ya con el interior. Entonces rápidamente voy a abrir el vano motor a ver qué nos encontramos aquí. Pues así nos encontramos el vano motor y no ha habido suerte. El cableado no se ha hecho solo y tampoco ha venido la rata para devolver el trozo de cable que falta. Sí que ha venido la rata, pero no para devolver el cable, sino ha venido ahí a cagarnos y este plástico está roto por ella. Y bueno, la cosa es que es inevitable tener el coche limpio para que no venga ninguna rata ni nada. Esto es campo y bueno, va a haber sí o sí. Hasta que no podamos mover el coche no lo vamos a poder evitar. Entonces lo suyo es ponerse ya a tope para que el coche arranque, poder moverlo y llevarlo a otra parte para que allí no toque el coche ninguna rata. Entonces vamos a ponernos manos a la obra y a ver si dentro de unos días el coche ya lo tenemos a punto para poder al menos moverlo unos metros. Bueno, ya tenemos un paso hecho, ya está limpio el vano motor y ahora me toca hacer de jardinero. En esta vida hay que hacer de todo y nada, como vamos a estar arrastrando aquí el coche, o al menos intentándolo, voy a estar cortando el césped. O sea, no, esto no es césped, pero bueno, los matujos que hay aquí. Lo cortamos todo al ras e intentamos mover el coche unos centímetros hacia adelante, ya que ahí abajo hay los excrementos que había anteriormente. Y de esta manera, cuando intentemos hacer el arranque, que hay que hacer un cambio de aceite, etcétera, etcétera, lo hacemos todo de manera más limpia. Y con referencia a la rata, pues como ya hemos creado un vínculo entre ella y yo, o sea, no puedo dejar que esté comiendo plástico, pobrecita rata. Entonces voy a ponerle una comida guapa, no sé si me estoy explicando. Y nada, vamos a ponernos a cortar el césped. Bueno, ya está toda la hierba cortada, he estado aquí un montón de tiempo dándole para dejarlo todo perfecto y ahora ya se ha hecho de noche, pero vamos a intentar ahora a la última hora del día a ver si podemos mover el coche remolcándolo con otro coche, así que vamos a ver si el intento sale satisfactorio. Bueno, ya tenemos aquí el Tucson, tracción 4 ruedas y eléctrico. Vamos a ver si eso es suficiente para arrastrar este coche tan pesado. Lo que tengo que hacer es, le he puesto la batería y tengo aquí la llave. Vamos a darle contacto y ponerlo en la N. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Vale, ahí se enciende la parte de la alarma. Tengo que desactivarla. Vale, ya está puesta la llave. Ahora mismo está en la P. Vale, en teoría ya lo tenemos en la N. Ahí está seleccionada la N también. Y ahora es cuestión de poner una cincha y arrastrar, a ver qué es lo que pasa. Pues nada, ya lo he conseguido mover. Ha sido todo cosa mía, ¿eh? No me han ayudado ni nada, ¿eh? Ni él, ni mi padre, no. He sido todo yo. Bueno, el caso es que posiblemente que el montículo este, más también que los rodamientos estaban frenados y todo eso, pues en el capítulo donde desencajamos la palanca de cambios, pues no se consiguió. Pero bueno, ya por fin hemos terminado el día, ya está anocheciendo y el coche ya está en su sitio para hacerle la limpieza del interior, que eso lo haremos mañana. Bueno, día siguiente ya tenemos el coche aquí, como visteis ayer, y ahora pues voy a poder trabajar muchísimo mejor. La verdad es que hoy es domingo y no me apetece trabajar nada de nada, pero bueno, vamos a intentar avanzar un poquito el Soarer y eso, día tras día. No puedo trabajar mucho en el coche, pero poco a poco se va avanzando. Una hora que le dedique hoy, pues una hora que he avanzado. Horas y horas y horas de trabajo, así hasta hacerlo arrancar. Y lo que voy a estar haciendo hoy es esto que está aquí. El problema, aquí hay cables expuestos que no están recubiertos y están mordidos por la rata. Aquí vemos
vemos que un cable rojo, que seguramente sea un positivo, está totalmente roto. Y bueno, eso lo que hacemos es quitar todo el recubrimiento y sanear, poner cable nuevo, soldarlo y listo. Ese arnés de cable creo que es el de la ventanilla izquierda, que es la que no sube. Según he estado mirando, es que va de aquí a allí, por aquí, y por dentro de la puerta entra a este mando y al motor. Claro, si ese cable está mal, no va al motor, ni va al motor, ni va a aquel módulo, al módulo de subir y bajar la ventanilla del interruptor. Por aquí no se ve afectado porque está bien recubierto y tal, con su cinta aislante, etcétera. Pero por aquí, como habéis visto, sí que está mordido por las ratas. Entonces, mis indicios es que solucionando esto vamos a poder levantar la ventanilla izquierda. Si no, pues ya quitaré el panel de puerta y veré qué es lo que está sucediendo con el motor. Y es lo que digo, una hora que le dedique hoy, o sea, he avanzado muchísimo. Si yo en una hora puedo solucionar el que pueda subir la ventanilla izquierda, pues es una hora que no tengo que dedicarle otro día. Poco a poco se va avanzando y vamos a ver. Y bueno, el sanear los cables de toda la instalación va a ser para mí relativamente fácil. A ver, puede ser que algo me trabe o demás, porque yo estoy acostumbrado a hacer todo esto en maquinaria industrial, pero bueno, yo creo que la maquinaria industrial y los automóviles tienen algo en común, y es que todo funciona con cables, con mecánica, que estos son motores de combustión. La maquinaria industrial son motores eléctricos, pero bueno, que básicamente tienen algo en común, y bueno, que yo creo que lo puedo solventar. El caso es que lo mejor es intentarlo. El ver los cables roídos es más drama de lo que parecía, porque como vemos, el único afectado es el rojo azul, que sí que le falta un cacho porque estaba comido y demás, y los demás, pues mira, por ejemplo, este azul está un poco roído, que aquí pues se puede poner un poco de retráctil o bueno, hacer cualquier cosa, pero vamos, en resumidas cuentas es mucho más drama de lo que parece. Y aquí pues más de lo mismo, está el rojo azul cortado. Entonces, para hacer una prueba lo que voy a hacer es empalmarlo así por fuera, ver si la ventanilla sube, que esperemos que sea eso, y una vez veamos que todo funciona, pues ya decidimos si poner cable nuevo o poner retráctil en los cables que están afectados. Ahí tenemos el empalme hecho. Y aquí también está hecho. Los empalmes los he hecho de cualquier manera. Lo importante es comprobar que hoy funciona el tema de subir la ventanilla. Nada. Bueno, ya estamos en un nuevo día y hoy lo que voy a estar intentando es sacar el panel de la puerta y solucionar el que suba la ventana, porque ya vienen épocas de lluvias y la verdad que no tengo ganas de que se meta agua dentro del coche, así que toca darle. Vale, por aquí tenemos el panel de la puerta y tenemos estos tornillos de aquí que son Phillips, este que tenemos aquí, y según recuerdo en un vídeo que vi, creo que aquí detrás hay otro. Memphis, man. Ya tengo el panel de puerta quitado y aquí vemos la ventana que está bien, de cristal. La cuestión será que el motor o no le está llegando corriente, es decir, algún cable está pelado, o tenemos el motor roto o el mecanismo atascado. Entonces vamos a indagar un poco y a ver qué descubrimos. Vale, el primer paso que habría que hacer para ver si llega voltaje al motor sería identificar el cable, que es este, se desconecta y entonces aquí tenemos dos cables. Uno será positivo y otro negativo. Aquí tenemos el tester, está puesto en voltaje y luego lo tenemos puesto en corriente continua. Ponemos el tester a cada uno de los polos, es decir, al positivo y al negativo, y entonces le daremos al interruptor, que lo tenemos ahí y yo no puedo con tantas manos. Vale, 0 voltios, le damos por abajo y nada, y para arriba tampoco. No hay voltaje ni dándole para arriba ni para abajo. Eso quiere decir que tenemos algún cable cortado. Si el coche no hubiera tenido ratas ni nada, lo más propenso es que aquí siempre de la flexión se rompen los cables. Vale, también he desmontado esto para medir la corriente aquí y nada, o sea, ninguno tiene corriente. Se me acaba de ocurrir un pequeño truqui. Vamos con el tester y medimos aquí en este conector, que este conector era de una luz que lleva a la puerta, y aquí medimos que hay 11,76 voltios. Entonces, para comprobar si va a la ventana y además subirle y dejarla ya subida, pues cogemos unos pequeños cables y se los ponemos al motor directamente. Vale, ponemos un cable en un pin y este en el otro pin. Vale, el motor funciona, pero no sé lo que está haciendo exactamente. Vale, creo que no funciona porque también el cable se ha salido del sitio. Día siguiente y no pude arreglar el elevalunas eléctrico, pero lo que voy a estar haciendo es sacando el mecanismo del elevalunas eléctrico y si no puedo arreglarlo fuera, pues lo que haré es pedirlo nuevo en la Toyota. Vale, ha costado bastante por estos tornillos que chocaban con el cristal por dentro, pero ya lo tenemos fuera, tanto el motor como el mecanismo.
Ahora es cuestión de ver si lo podemos arreglar. Esto lleva aquí unas ruedas que son de nylon, puede ser que no funcione bien por eso. Luego también aquí dentro lleva otro engranaje de nylon donde va este cable de acero enrollado y entonces ese también lleva una mueca. Vamos a intentar repararlo y si no, pues a la Toyota. Me sobra el dinero. Vale, ya tengo el mecanismo desmontado y esta era la rueda de nylon que decía que estaba rota. Entonces, ahí como veis está partida y este remache lo que hacía era salirse del sitio. Entonces lo que he hecho es cortar una chapita de 1 milímetro, la he metido ahí dentro, le he hecho una mueca para que pueda pasar el cable y ahí veis que encaja perfectamente. No se mueve, por mucho que estiremos. Esa chapa es de acero inoxidable, vamos, no se va a oxidar ni nada, incluso esto lleva una pequeña grasa. Y entonces lo que voy a estar haciendo es dándole vueltas al carrete, montándolo de nuevo y ver si funciona. Bueno, y ahora analizando un poco más, ya sé por qué está roto. Digamos que esta pieza de nylon sujetaba este remache. ¿Qué es lo que pasa? Que bajarse sí que se puede bajar, porque tú tiras del cable y baja, ¿vale? Pero subir no sube. ¿Por qué? Porque esa pieza de nylon llevaba ahí un hueco que encajaba perfectamente esta pieza. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, el sol, etcétera, etcétera, se ha roto la parte de arriba. Entonces ahora voy a estar ideando algo para que este remache se quede sujeto ahí. Hay que ingeniársela, si no, estamos perdidos. Y aquí está el invento que he hecho. He puesto una pletina doble de 1 milímetro, es decir, 2 milímetros. Le he puesto un punto a la placa que llevaba. No es la mejor soldadura del mundo, porque es un sitio difícil, además no está limpio, pero bueno, me sirve. Ya lo tenemos montado, que ha costado un montón meter el cable de nuevo. Ahora lo he conectado a la batería y vamos a meter corriente al motor y vamos a ver si sube y baja. ¿Vale? Invertimos la polaridad y así va para un lado y para otro y va perfecto. Bueno, me ha tocado desmontarlo de nuevo porque cuando lo estaba poniendo en el coche estaba justamente los tornillos al revés y tiene que ir en el mismo sentido que los tornillos del mecanismo. Y luego poniendo la pieza como tiene que ir, que es hacia abajo y demás, no me da el cable. Entonces, vamos, una liada que ahora que tengo aquí a un amigo hay que aprovecharlo para meterle mano y limpiar el Soares. Bueno, y el Soares lo que le tenemos que hacer es vaciar todo esto, quitar los asientos y la verdad que lo que me gustaría es sacar también un poco del salpicadero porque quiero saber si ahí ha llegado a entrar la rata y si en el sistema de ventilación hay mierda de rata. Bueno, veo que mi amigo está poniendo unas caras interesantes porque dice mierda de rata. Y después lo que vamos a estar haciendo es limpiando todo esto con la aspiradora y también los asientos. Vamos a darle. What the fuck, esta es la documentación del Skyline R33. Vale, esto es de la documentación del R33 de Japón, de cuando estuvo en Japón. Que el R33 no lo he dicho, pero la documentación que encontramos en el vídeo de presentación, eso era documentación de un Skyline R33, una pasada. Yo no sé si ha quedado claro qué es esto, si es un Nissan, si es un Toyota, ¿qué es? Hay polémica en el vídeo porque yo digo, no sé si es un Lexus o un Nissan, o sea, un Lexus o un Toyota, joder, hasta yo me hago el lío. Pero vamos a ver, es que este coche salió en Lexus y salió en Toyota. ¿Qué es lo que pasa? Que en Japón se comercializó como Toyota y es el león es Toyota. ¿Qué pasa? Que en Lexus sale el símbolo de Lexus, la L, que eso era el SC300 y el SC400. O sea, en este pone el león y pone también la L de Lexus. Entonces hay algo que no cuadra y yo para mí que es la L de Lexus. Y a ver, según lo que yo tengo entendido, es que el 1JZ, que es ese motor, el Twin Turbo, solamente salió en Toyota y no en Lexus. Entonces lo que me hace pensar es que este coche es un Toyota y no un Lexus. A que huele fuerte, huele mal. Joder, pues nada, que no tanto. Huele a mierda de rata, tío. Hijo de p***, tío, me está imitando. Ahora hay que soltar los cinturones. En teoría, si yo tiro así, debería despegarse. Huele. ¿Tú has quitado algo del asiento? No, a mí no me riñas, ¿eh? No, lo digo porque aquí habían 2 tornillos. Habrá sido una rata seguro, tío. Lo que voy a hacer es desmontar esta parte de aquí del salpicadero. Espera, que te estoy grabando, espera, ahora. No hagas zoom ni nada de eso. Nada de eso. Voy a sacar el salpicadero, o sea, la parte de la guantera, para ver qué nos encontramos detrás. Ya que como estaba cable del positivo, estaba mal, el del motor de la ventana, pues quiero saber por dónde llega hasta aquel mando, al mando de las ventanas. Entonces, si yo veo que aquí detrás hay mierda de rata o hay algún nido... Cabrón. No quedará otra que sacar el salpicadero y limpiarlo todo por dentro. Vamos, una movida. Bueno, aquí tengo a mi machaca trabajando para mí. Me está sacando los asientos. Muy bien, Ángel. Hago lo que puedo, pero no me pegues, por favor. Bueno, pero él no entiende de motores, ¿eh? Pero de asientos sí. 4 cilindros en V, ¿no? No, este es 7. Bueno, he sacado yo la parte de abajo, mientras que Ángel sacaba los asientos.
Y aquí vemos que hay como espuma, se ve que de algún filtro o algo así, vamos, que la rata está dado por dentro del salpicadero. Entonces vamos a sacar la guantera, como he dicho antes. Tengo aquí a un programador sacándome asientos de coche. Qué desaprovechado está el talento en España, ¿eh? Y no me pagan. Y no te pagan. Eso es lo peor. Debajo del asiento estaba esto. Y después Ángel dice que no huele mal. Pues con todo esto para no oler mal. Y ahí parecía que era el rincón donde meaba la rata, ¿eh? Lo tenía ahí todo planificado. Era su casa y tenía ahí el baño, tenía ahí el salón de estar. ¿Cómo crees que se llamaba? No sé, le vamos a poner un mote, ¿no? ¡Ah, tío, qué feo, hombre! No me te está volviendo muy cruel, tío. Sucia rata. Eres tú la puta rata. Sí, hay que empujarle y ahora vemos de girar aquí detrás. Para adelante, dices. Pero lleva cuidado y le tienes que dar el nervio, si no, la chapa se mete hacia adentro. Pero es que no, tú vas a flipar, chaval. Si yo tiro de aquí. Que no, que tú de ahí no tiras. Que no dice. Que no. Que no dice. Que no, Ángel. Vale, hay que girar el volante. Te voy a hacer un plano recurso todo guapo. Un dron. Y aquí en la guantera central nos encontramos con los mejores singers de Reino Unido. Tina Turner. ¿Tina Turner era de Reino Unido? Sí, pues Me lo he inventado. Tío, todo lo mejor aquí. Sortealo, quien se suscriba. Pues sí. No, a ver si se van a cabrear. Si lo queréis, Se van a cabrear porque le estés dando basura, tío. Se van a ofender. ¿lo tiro en la basura entonces? Sí. Pero es que, tío, a ver dónde encuentras unas cintas de estas. En la basura. Escucha, pero que... ¿Y yo qué música voy a escuchar cuando arranque el coche? Esto va de perlas aquí. Ya tengo desmontado lo que es la guantera y veo que no hay... Hostia, pues ahí sí, hay mierda de rata. No me había dado cuenta, como es de noche, hay mierda de rata ahí, pero bueno, no hay mucha, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Bueno, ahora está todo hecho un caos. Ángel ha desmontado los asientos, ha dejado los tornillos puestos, todo listo para aspirarlo. Pero lo vamos a dejar para mañana, porque ya se ha hecho de noche y aquí no nos vemos nada. ¿Te acuerdas que se te olvidó la cámara y me gritaste, Ángel, ¿y la cámara? Pues aquí estoy, recogiéndola. Y te voy a dejar un recuerdo. Sí estaba el coche el día que sucedió eso. Y así caminé de vuelta. Mira, caminaba así. Primero un pie y luego movía otro. Primero un pie y luego movía otro, sin caerme. Bueno, día siguiente y llevo unas horas trabajando y he conseguido esto. Aquí está el elevalunas eléctrico, ya lo tengo montado y en el proceso de montarlo pues me he cargado las pestañitas que iban abrazando esta parte de aquí, tanto la de un lado como la del otro. Y son estas pestañitas. El caso es que al final me ha tocado desmontarlo, le he soldado al final la chapita mucho más para atrás para que no tenga juego el prisionero y luego por un lado le he hecho macho y por el otro le he hecho dos agujeros. Entonces mañana en la oficina lo que voy a estar haciendo es escaneando todo el mecanismo este, es decir, voy a escanear a qué altura está esto, a qué altura está esto y haré una pieza en impresión 3D que abrace el cuerpo para que no tenga este juego. Pero como eso no lo puedo hacer hoy lo que sí que puedo estar haciendo es pasar el aspirador al coche y dejarlo todo limpio, que eso tenía pensado hacerlo ayer, pero al hacerse de noche tan pronto pues no da tiempo a nada. Entonces el coche quedó en este estado ayer, los asientos desmontados, tanto delanteros como traseros, la guantera la he quitado y ahora también lo que voy a estar haciendo es quitando la parte de abajo del volante. Eso es lo que me va a permitir es quitar todas las mierdas de rata. Vale, ya tengo desmontado el otro lado y aquí pues la verdad que no se ve nada de mierda de rata ni nada por el estilo. Entonces no lo voy a estar sacando más y lo que voy a estar haciendo ahora es limpiando todo esto con la aspiradora. Que la aspiradora que voy a estar utilizando es esta de Karcher, que es una hidrolimpiadora para tapicería y demás. Entonces con esta voy a estar limpiando toda la tapicería. Bueno, voy a quitar primero lo gordo, luego he hecho agua con amoníaco que la tengo ahí preparada y después estaremos limpiando todo aquello, que no lo voy a estar utilizando, solamente el del conductor de manera provisional, pero seguramente que después lo ponga en venta en Wallapop, porque para este coche ya tengo decidido el destino. Veremos a ver cómo sale. Ya tenemos lo gordo quitado y ahora le voy a estar dando con agua y amoníaco a todo, vamos, para que reblandezca. Lo vamos a dejar actuar un poquito. Ahí en esa zona se ve que las ratas se cagaron bastante. Y lo dejamos actuar una hora más o menos.
Vale, llegó la hora de la verdad. Vamos a estar aspirando toda la tapicería y vamos a ver si limpia todo. Vale, ya he medio terminado ahí, pero el depósito de agua está lleno, ya ha recogido un montón de agua. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¡Buah! ¡Qué asco! ¡Buf! Todo lleno de pelos de rata, asqueroso. Vamos a seguir limpiando y después ya limpiamos el filtro, porque si no se va a volver a ensuciar. Vale, este lado más o menos listo, hay manchas que no han saltado. Y ahora vamos con este que está muchísimo peor. Y así es como ha quedado, vamos, hay una clara diferencia. Parece otro coche. Ahora damos paso a los asientos, vamos a estar limpiándolos, pero como ya he dicho antes, yo creo que no los voy a estar utilizando. Bueno, y aquí veis un asiento limpio con la hidrolimpiadora y un asiento sucio. O sea, se ve una clara diferencia, falta por secarse, pero vamos, la diferencia es abismal. Voy a estar cogiendo una cosa que tengo por aquí. Y aquí hay cosas que no podéis ver por ahora. Esto que tenemos aquí, pues sí, como dije en el anterior capítulo, en este capítulo lo íbamos a estar poniendo y lo prometido es deuda. Esto por aquí, esto por allá y ahora un tornillito y el otro tornillito. Apretamos, vale, y ponemos el embellecedor y ya lo tenemos. Ahora viene la prueba de fuego. La L, 2, D, N. Vale, el botón funciona. A ver que me aclare. Vale, ya entiendo el concepto. Es dándole aquí y dándole aquí. Vale, ya la bajamos de la P, R, N, D, 2 y L. O sea, todo perfecto. Y el botón, 100% funcional. La verdad es que forrado ha quedado guapísimo. Pues lo dicho, ya tenemos la palanca de cambios automática 100% funcional, pero de manera provisional, porque eso va a dar mucho que hablar. Ya han pasado unos días y tengo ya solucionado el problema del elevalunas eléctrico. ¿Y cómo soluciono yo casi todas las cosas? Pues con impresión 3D. Aquí le hice una pieza y ahí tenemos la otra. Esta pieza abraza totalmente el perfil y va atornillado a la pletina que le soldé. Así pues no tiene holguras. Luego he hecho otra cosa, que con Nural 21 he reforzado la pieza, ya que esta pieza está hecha en nylon y esto está impreso en ASA. Entonces el nylon lo que hace es que aguanta muchísimo la abrasión, por eso incluso lo que va por debajo de la cuerda metálica está hecho en nylon también. Y entonces si me ponía a imprimir otra pieza en ASA aquí, el ASA tiene abrasión pero no tanta como el nylon. Entonces decidí dejar el nylon, pero bueno, el ASA va a durar perfecto. Mi pregunta es, ¿qué haríamos si la impresión 3D? No somos Naide. Vamos a colocar esto. ¡Boom! Teletransporte. Ya está puesto el elevalunas eléctrico, vamos, con el cristal colocado y todo. Y ahora voy a estar haciendo la misma prueba que hicimos anteriormente, que es con el positivo y el negativo, metiéndoselo directamente al motor, a ver si la ventanilla sube y baja. ¿What? Funciona. Vale, no teníamos corriente la otra vez y no era ni porque esto estuviera mordido por una rata ni nada por el estilo, porque el mando principal tiene una tecla que pone lock, es decir, bloqueo. Entonces estaba bloqueado la ventana del acompañante. Todo era eso y que estaba roto el elevalunas eléctrico, solamente eso. Vamos a subirla a ver qué pasa. Sube muy lento. Ya ha pasado unas horas después de haber echado el hidratador y ahora vamos a ver qué tal va. Para abajo perfecta y ahora vamos a darle para arriba. Vale, cuesta bastante, pero yo creo que con el paso del tiempo y dándole más hidratador subirá la ventana perfecta. Bueno, y dejando la ventanilla funcionando, ya es hora de despedir el vídeo. Yo os vengo a pedir un favor. Si os gusta la serie del Toyota Soarer, os pido que os suscribáis al canal, le deis a la campanita, le deis también like al vídeo y bajéis aquí a los comentarios y me dejéis un comentario sobre el Toyota Soarer o lo que os venga en gana, ya que de esta manera vamos a hacer que el algoritmo de YouTube posicione el vídeo. Y os pido este apoyo porque ya el siguiente vídeo ya nos ponemos con el motor a tope. Vamos a intentar hacer lo posible para dejar el Toyota Soarer funcionando y podamos escuchar el 1JZ, que eso seguro que lo queréis escuchar. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.
En el próximo capítulo por fin empezaremos con el motor. Nos proporcionarán las piezas que faltan para resucitar el 1JZ, una persona con un coche que seguramente que os guste. Y también comprobaremos los cilindros de una manera que seguramente no conocías. Si no te quieres perder el capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.